Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics. Este es nuestro segundo episodio de este 2024. Y el día de hoy no vamos a estar tan oscuros y tan decadentes como en el primer episodio. Vamos a platicar un poco sobre villanos de Spider-Man. Y yo sé que esto les va a encantar. Mi nombre es Warner y comenzamos. Ay, el buen Spider-Man. Creo que es uno de los superhéroes con una galería de villanos más interesantes después de Batman o a la par de Batman. Pero vamos a hablar de algunos de los villanos que me parecen más relevantes, no es que sean los más importantes, pero creo que son los que al menos a mí me llaman mucho la atención. Comencemos por el primeritito de todos, ¿no? ¿Quién fue el primer villano al que se enfrentó Spider-Man? Bueno, para los que no lo ubiquen, mucha gente tiene la idea de que fue el Duende Verde o alguno de estos malévolos villanos, pero no, la verdad es que en el número 1 de Amazing Spider-Man, el primer villano al cual Stan Lee y Steve Ditko le permiten enfrentarse a Spider-Man es el famoso Camaleón, cuya identidad es Dmitry Smerdiakov. Este es un personaje muy... a pesar de que de la época es muy del rollo este de los espías, ¿no? Una persona que puede tomar el rostro de cualquier otra y puede hacerse pasar por otro. Son estos personajes muy interesantes. A lo largo de la historia de Spider-Man, el Camaleón siempre tiene apariciones importantes. Si bien no es uno de estos personajes que cualquiera diga, no más voy a leer una historia del Camaleón contra Spider-Man. No, eso no va a pasar. Pero las pocas historias que llega a tener suelen ser interesantes. En la década de los 90 se le trató de dar otra vez como ese empuje en la época donde intentaron regresar a los padres de Peter Parker, que todo esto sería un ardid porque en realidad no eran sus padres, y vuelve a aparecer Gwen Stacy, lo cual me va a llevar al siguiente villano que me parece muy interesante, y sobre todo porque es un villano que me tocó vivirlo en la época de los 90s y del cual tengo un video donde hablo de él y el tema de los clones. El famoso Chacal. El Chacal, bueno, su primera aparición fue Amazing Spider-Man número 3. Y bueno, en realidad, pues este es un personaje que se llama Miles Warren, genetista, que inclusive tiene mucho contacto tanto con Peter Parker como con Gwen Stacy. De hecho, hasta donde yo recuerdo, es un personaje que está enamorado de Gwen Stacy. Y pues es un personaje que tomará la identidad del Chacal tras clonarse a sí mismo y crear este alter ego. En la década de los 70 se da la primera historia de clonación, que posteriormente se retomará en la década del 90, donde nos dicen que el Spider-Man con el que hemos crecido no es el Spider-Man, fue el clon, y de ahí comienza toda una travesía asquerosa, todo por culpa de este maldito villano llamado el Chacal. Si bien es un personaje que en los 90 tuvo varios años, ¿no? de auge, recientemente, estaremos hablando del año 2015 hacia el 2017, Dan Slott lo volvió a retomar. También lo retomó antes de eso, lo retomó en el año 2011 con el evento de Spider Island, y posteriormente el año 2015-2016 vuelve a aparecer como un personaje referente a Ben Reilly, el famoso clon de Spider-Man. Pero ya tenemos dos villanos de Spider-Man que la verdad son interesantes, y
ayudan mucho a entender que Spider-Man es un superhéroe polifacético, porque no solamente se enfrenta a villanos con superpoderes, sino a aquellos que pueden desafiar su inteligencia. Otro de los villanos que me parecen clásicos en Spider-Man y que desgraciadamente en la película de Andrew Garfield, en la segunda película, lo llegamos a ver en una aparición bastante paupérrima, es el personaje de Rhino, que aparece por primera vez en el Amazing Spider-Man número 41. Rhino es el alter ego de Alexei Sistevich, y me viene ahorita a la mente no solamente su primera aparición, me viene a la mente una historia dentro de el arco de Fallen Son. Son 4 o 5 números en donde podemos ver las diferentes reacciones de los superhéroes tras la muerte del Capitán América en Civil War. Entonces Spider-Man está muy dolido, sucede algo con la tía May, está en el hospital, él no puede hacer absolutamente nada, es un prófugo, y al ir al cementerio a recordar ciertas cosas, se topa, su sentido arácnido se vuelve loco y se topa precisamente con Rhino, y a la hora de pelear con él, Rhino ni siquiera le había hecho nada, Rhino iba al cementerio a otra cosa. Se da una pelea que le hace recordar a Spider-Man cuando peleó con Hulk y el Capitán América lo ayudó. Aparte que es dibujado por Mark Silvestri, que es increíblemente bueno en todos los detalles, y dibujando a Rhino, la neta es que es de los mejores dibujos que he visto de Rhino en mi vida. Me parece una historia muy muy buena. También hay otra historia de Rhino muy relacionada con Silver Sable, si mal no recuerdo, y debe ser como por la época de Ends of Earth o de Spider Island, más o menos debe ser por esa época, en donde Rhino, no me acuerdo si muere, ahí sí se las debo. Si no muere, ya dije una barbaridad, pero si sí muere, pues no dije una barbaridad. Escrito por Dan Slott. Es otro personaje bastante interesante que después de que le dieron una infusión de rayos gamma se vuelve todavía más fuerte y más poderoso. Es un personaje que rivaliza en fuerza con Hulk, inclusive he visto que ha tenido encuentros con The Juggernaut. Pero bueno, ahí hay otro villano de Spider-Man. Ahora, antes de complicarnos la existencia hablando de los duendes, hablemos concretamente de otro villano que ha pasado desapercibido, pero es un villano muy interesante. Es el famosísimo Flint Marko, que es el Hombre de Arena, que aparece por primera vez en el número 4 de The Amazing Spider-Man. Bueno, es un personaje que, a mi gusto, tiende más a la faceta cómica de Spider-Man, pero siempre le hace ver la suerte a Spider-Man. A diferencia de solamente la fuerza bruta, siempre reta a Spider-Man para tener una solución más creativa, puesto que es una forma sin forma, ¿no?, para poderlo enfrentar. Este es otro personaje que creo yo en la película de Tobey Maguire, que fue en la tercera película, estuvo muy desaprovechado. Es un personaje que tiene muchas aristas con las cuales podrías explotarlo de una mejor manera como un villano, pero creo que lo dejaron como muy aventadito. Otro de los personajes importantes villanos de Amazing Spider-Man aparece en el número 6. El famosísimo Dr. Connors, quien por un accidente se transforma en The Lizard, o el lagarto en español. Y la verdad es que este es un personaje que tiene todo un tema de la psique muy cañón. Siempre que Spider-Man se va a enfrentar a él, el debate, ¿no?, entre la bestia y la persona está presente, recordando mucho al tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y recordando también un poco a lo que este personaje se parece mucho a The Incredible Hulk, ¿no? ¿Is he a man or a monster, or is he both? No, la verdad es que sí es un personaje muy así. En el run de Dan Slott, previo a el Superior Spider-Man, de hecho,
Hay un encuentro ahí entre el Lagarto y Spider-Man muy interesante, en donde el Lagarto logra cobrar conciencia, Connors cobra conciencia mientras es el Lagarto. Y bueno, pasan varias cosas ahí que no voy a spoilear, pero es un personaje que te hace dudar mucho de si es realmente un villano o es una víctima de sus circunstancias. Y aparte no es algo muy forzado, es algo bastante bien trabajado. Hablemos de otro personaje de The Amazing Spider-Man, otro villano que también aparece en el número 6, el famosísimo Maxwell Dillon, el famoso Electro. Este es un personaje que yo recuerdo la primera vez que vi el dibujo de Electro, corría el año 1990 y tantos, y había una revista que se llamaba Club Nintendo, y ahí, editada por el ya fallecido y memorable Gus Rodríguez, hubo un número en donde pusieron unas pusieron las portadas de los juegos de Game Boy de Spider-Man, y ahí aparecía Electro. En ese momento el traje de Electro, su antifaz era de unos rayos cruzados y me voló la cabeza, me pareció un gran villano. O decepción, porque creo que a lo largo de la historia de Electro durante mucho tiempo lo pintaban como un villano muy estúpido y como un villano muy caricaturesco. Fue hasta el run de Brian Michael Bendis en donde Electro empieza a tener este empuje como para volverlo más serio, y además el mismo Electro en historias posteriores empieza a cobrar un poco más de relevancia. En el run de Dan Slott del 2014 y el 2015, por ahí Electro tiene un pequeño accidente y acaba transformando a una mujer en una versión también de sí mismo. Pero es un personaje que da para muchísimo. Él, en el run de los New Avengers de Brian Michael Bendis, es aquel que es engañado para liberar a todos los villanos de la prisión. Entonces, bueno, es un villano que, si no lo conocen, seguramente, o no lo ubican, es el que aparece en la película número 2 de Amazing Spider-Man, donde sale Andrew Garfield, que a mí me parece bastante mal interpretado por este actor Fox. Pero bueno, ¿no? Deja mucho que desear. Inclusive también en la película es donde aparecen los 3 Spider-Man. Me parece que está super X el cuate pero bueno, ahora sí vamos a meternos en camisa de 11 varas. Hablemos de los duendes. Primer duende, el Duende Verde. Bueno, el Duende Verde, su primera aparición como tal es en el Amazing Spider-Man número 14. Este Duende Verde, su primera encarnación es a través de Norman Osborn, padre del mejor amigo de Peter Parker, Harry Osborn, y que, bueno, se vuelve el Duende Verde porque prueba un suero que lo debía convertir en un super soldado, pero algo sale mal y entonces el Duende Verde se apodera de la psique de Norman Osborn. Es el que literalmente es el duende color verde, que tiene un gorrito color violeta, guinda. Utiliza un planeador y que, bueno, está íntimamente ligado a Spider-Man, porque él es el que asesina, mata a Gwen Stacy. Y pues eso es uno de los momentos más importantes tanto en la historia del cómic como en la historia de Spider-Man. Posteriormente Norman Osborn muere en esos cómics, y son, creo que el siguiente número, ¿no? O en el mismo número donde muere Gwen Stacy, muere el Duende Verde. Y de repente empieza a aparecer un nuevo personaje. O sea, posteriormente, en la década de los 80s, empieza a aparecer un nuevo personaje que es el Hobgoblin, el famoso Hobgoblin, que básicamente es un duende verde pero de otro color, y que durante muchos números, yo creo que unos 20 números más o menos que estuvo apareciendo, se jugó muchísimo con quién era este personaje. Su primera aparición fue en Amazing Spider-Man 238 y
en ese tiempo se estuvo jugando con quién será el Duende Verde y primero dieron una versión, luego daban otra y se trató de jugar mucho. De hecho, creo yo mucho de la intención era no copiar, pero sí conceptualizarlo de la misma manera que el Joker, que parte de su misterio fuera que no supiéramos quién es. Sin embargo, es la época en que pues Marvel tomó una serie de decisiones entre acertadas y no acertadas. Una de ellas fueron Marvel Super Hero Secret Wars. Y pues una de las decisiones fue revelar su identidad. Al día de hoy, sabemos que es Roderick Kingsley y que después este cuate se vuelve un usurero porque empieza a venderle el personaje a otros interesados en hacerle la vida de cuadritos a Spider-Man, lo cual nos ha dado una gran variedad de hobgoblins y de goblins, de todo lo que tú quieras, al grado de que en el run de Dan Slott de Superior Spider-Man en Goblin Nation, si mal no recuerdo se llamaba el evento, hay una gran cantidad de goblins que se van a enfrentar a Spider-Man, todo por culpa de Roderick Kingsley. Entonces, bueno, es todo el tema, ¿no? Aparte del Hobgoblin, hay varios más, ¿no? O sea, ni siquiera me acuerdo de los nombres, pero son un chorro. Pero todos están siempre enfocados a lo mismo, tratar de destruir a Spider-Man. Creo que la última encarnación del Hobgoblin la tiene Ulrich, no me acuerdo qué, que es el sobrino de uno de los editores de un periódico en Nueva York, que trae algo contra Spider-Man y ahora usa una espada. Pero bueno, hay otro. Un personaje que yo no lo metería tanto, aunque tiene historias con Spider-Man, no lo metería yo en su galería, es el famoso Kingpin. Debuta en el Amazing Spider-Man número 50, pero en lo personal creo que es un personaje mucho más ligado con Daredevil, pero es un personaje que hasta cómo está dibujado, ¿no? Cómo te lo presentan, representa el capitalismo al 100%, ¿no? Gordo, grande, ambicioso, le vale madres todo más que hacerse rico. O sea, es un personaje que ahí ha estado, ¿no? Esta interpretación que hace Vincent D'Onofrio en Daredevil me parece de lo mejor que ha habido en nivel cinematográfico. Pero bueno, este es un personaje que tiene mucha relación con la famosa Felicia Hardy, ya que por culpa de Felicia tiene los poderes que la vuelven la Gata Negra. Gata Negra es otro personaje dentro de Spider-Man, de ese no tengo el dato exactamente de cuál fue su primera aparición, pero es un personaje que está íntimamente ligado a Spider-Man y juega un rol muy parecido al de Catwoman con Batman. Desde un punto de vista diferente, voy a contar otra anécdota de Dan Slott. Cuando aparece el Superior Spider-Man de Dan Slott, bueno, tanto la Gata Negra como Spider-Man tenían esta dinámica de juego donde pues al final pues sí la atrapaba, pero jugaban y pues bueno, ching su madre, se acababa el asunto. Pero al no ser Peter Parker, sino ser Otto Octavius el que está ahí metido y no estar interesado en temas románticos y de juego, le mete unos fregadazos a Felicia Hardy que le tumba los dientes. Y eso provoca que después, cuando Peter Parker vuelve a ser Spider-Man, Felicia Hardy se desquite de todo lo que le hizo Otto Octavius. Otro personaje más, ¿no? La Gata Negra. Creo que uno de los personajes que se trabajó muy bien fue Kraven, el cazador. Su primera aparición es en Amazing Spider-Man número 15. A mí Kraven the Hunter me recuerda muchísimo a Bane en Batman. Este es un personaje que busca Spider-Man porque le representa un reto, es el reto mayor. La mejor historia de Kraven el cazador se llama La última caza, Kraven's Last Hunt. Es un arco que abarca Amazing Spider-Man. No me acuerdo los cómics de esa época. Pero en total son 5 o 6 números más o menos en donde Kraven mata, entrecomillado, ¿no?,
a Spider-Man y lo entierra, y después él se pone el traje negro de Spider-Man, traje, no el simbionte, y decide el convertirse por un ratito en Spider-Man hasta que acaba muriendo este personaje. Es una de las historias más entrañables que tiene The Amazing Spider-Man. Pero creo yo que el personaje que definitivamente para mí, ya esto será una cuestión muy de cada uno de nosotros, es el más importante para Spider-Man, es el Doctor Octopus, Otto Octavius, cuya primera aparición es en el Amazing Spider-Man número 3. Y que, miren, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio número 50 de este su podcast favorito, donde hago una relatoría de cómo fue que empecé con los Vengadores, que empecé leyendo, cómo me fui documentando. Cuando empecé también con el rollo de coleccionar Spider-Man, Spider-Man es hiper coleccionable, es hiper caro también esa madre. Me empecé a clavar mucho con el rollo de Dan Slott. En algún momento les contaré un poquito sobre la historia de cómo me fue haciendo mi colección de Spider-Man. Y algo que noté es que Dan Slott fue desarrollando toda la historia hacia Superior Spider-Man. Spoiler, si no lo sabían, en el número 700, Peter Parker deja de ser Spider-Man y Otto Octavius se convierte en Spider-Man y ahora se denomina el Superior Spider-Man. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde el número 600, ¿sí? Desde el número 600 de Amazing Spider-Man se empieza a bocetar lo que iba a pasar a lo largo de esos 100 números. Te van contando un poco la historia de Otto Octavius, que está enfermo, y lo vamos viendo no solamente aparecer en el cómic de Spider-Man, sino también en el cómic de Iron Man, porque tiene una relevancia lo que hace en el cómic de Iron Man para el plan de traspasar su mente a la de Peter Parker. La verdad es que me parece el villano más memorable, y Dan Slott hizo un trabajo increíble. Insisto, hay gente que odia el trabajo que hizo Dan Slott con Amazing Spider-Man y Superior Spider-Man, pero me pareció una cubetada de agua fresca para el personaje. Por eso para mí este es el villano más importante. El Duende Verde para mí tiene un peso, pero lo han escrito, creo yo, últimamente tan mal y tan loco, ¿sí? que a veces siento que tratan de imitar mucho al Joker de Batman. Pero creo que Otto Octavius es el equivalente al Acertijo y a Hugo Strange en Batman, ¿no? Podría yo homologarlos de esa manera. Que reta de una manera muy memorable a Spider-Man. Y bueno, punto y aparte, sobre todo por este rollo que hay hoy en día de la humanización de los villanos, que ya lleva mucho rato, pondría yo a Venom. La primera aparición de Venom fue en el Amazing Spider-Man 299, creado básicamente por Todd McFarlane, y que pues en realidad Venom es la personalidad, ¿no?, del simbionte, que hay toda una mitología alrededor del simbionte, del traje de negro de Spider-Man, y que bueno, creo yo que bueno, no solo es Todd McFarlane, es David Michelin y Mike Sexy, no hay que dejarlos fuera. Me parece que este es un personaje que depende de quién esté portando el traje del simbionte, ¿sí? Merece un capítulo aparte. Creo que al que todo el mundo conoce es Eddie Brock. Me parece que es el mejor, pero también está Flash Thompson cuando regresa de la guerra y se adhiere al simbionte y entonces se vuelve un Venom bueno. Esa me parece una gran historia, un villano bastante memorable. Pero ahora les digo, como juega este rol de antihéroe, me parece que no lo debería yo meter en esta categoría. Está también, me están diciendo, Carnage. ¿Saben qué me pasa con Carnage? Yo, percepción, creo que intentaron hacer a Carnage tan el Joker, tan el violador de Spawn, que creo yo que es un personaje que pues sí está interesante, pero a mí en lo personal no me llama tanto, no me llama tanto. Maximum Carnage,
Para empezar, los 3 cómics de origen de Carnage me parecen buenos, ¿no? Valor coleccionable. Pero Maximum Carnage se me hace una historia super X, ¿no? O sea, en algún momento la voy a cubrir, en algún momento se las voy a recomendar, pero a mí en lo personal no me parece de lo mejor de Spider-Man. Me gustan más las historias de Carnage relacionado con Venom que realmente con Spider-Man. Yo lo metería más en la galería de Venom que en la galería de Spider-Man, aunque tienen ahí sus encontronazos. Estos son algunos de los villanos. Bueno, para los que quieren saber, The Amazing Spider-Man 361 es la primera aparición de Matanza, como le dicen los españoles, o Carnage, o como le dicen a los otros, Carnage. No es porque si no lo puedes pronunciar en inglés, mejor no lo pronuncias, amigo. Carnage. Entonces fue creado por David Michelin, Eric Larsen y Mark Bagley. Entonces, bueno, estos son solamente algunos de los villanos, creo yo, a mi juicio, importantes dentro del universo de The Amazing Spider-Man. Obviamente hay más. Ahorita nada más comentamos algunas primeras apariciones porque me parecen un poco relevantes. Pero bueno, creo que para hacer la segunda semana del año, hablar de Spider-Man no cae nada mal. Déjenos por favor sus comentarios, díganos qué les pareció este episodio, escríbanos, estamos en contacto @villanscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Visiten www.villanscomics.shop. Síganos en redes sociales. Recuerden que este podcast va por diferentes plataformas. Recuerden que este podcast también está en YouTube, en Hablemos de Cómics. Recuerden que también vamos por Billions TV y estamos en muchos lugares. ¿Sale? Recomiéndennos, ayúdenos a crecer y hagan que este año por fin este podcast por fin pueda monetizar. El año pasado nos quedamos a muy poquitas horas de reproducción. Entonces échenos la mano para que en YouTube lo podamos hacer y bueno, dentro de poco en Spotify podamos hacer algo muy similar. Mi nombre es Warner y esto fue Hablemos de Cómics. Dense una vuelta por Billions TV. Nos vemos. Chao.